buenas tardes en este jueves 24 de noviembre del año 2022. Estamos acá en Millennium, Canal 17, emitiendo nuestro programa Política para Todos. Hoy tenemos un invitado de lujo, un hombre que se destacó en la política y se destacó en su especialidad, que es el derecho internacional. Es así que presentamos al doctor Gustavo Barbarán. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿no? Pensar que en el bachillerato él iba más adelante que yo, ¿no? Pero 2 años, ¿no? ¿Vos cuántos años tenés, Gustavo, ya? No se dice la edad. No se dice la edad, bueno, pero tenés 73, te digo. No tanto, iba un año. ¿Un año nomás? Novena promoción soy yo. Ah, uh-huh. Sí. Y además nos ata también nuestro pasado de Boy Scout. Nuestro pasado de Boy Scout y nuestro pasado... Yo empecé mis armas en la política en el desarrollismo. Fuimos frondecistas los dos. Él es frondecista, ¿no es cierto? Midista, yo soy desarrollista. El MID desapareció lamentablemente en Salta y a mí me tocó tirar la llave, apagar la luz y tirar la llave. No me diga. Y claro, pues nosotros caímos en la trampa de la ley esa que exigía la afiliación. De la cantidad de afiliados. Sí, yo me acuerdo que planteé un recurso en la Justicia Electoral Federal acreditando el derecho a elegir y ser elegido. Sí. Porque nosotros teníamos más votantes que afiliados. Entonces, claro, eso quiere decir que habían electores que querían esa opción. Uh-huh. No pagan una elección. Entonces yo decía, ¿cómo me van a negar participar a mí por un problema administrativo, sí, la cantidad de afiliados, frente a un derecho constitucional que es elegir y se elegir? Bueno, pero esa es otra historia. Vos me invitaste para otra cosa. Yo te invité para otra cosa. Pero vos sacaste el tema. Yo saqué el tema. Y de paso le mando un recuerdo a nuestro común y querido amigo Nacho Altuna, que está en Buenos Aires, vive ahora en Buenos Aires. Y que triscó por este edificio. ¿Hace? Muchos años. Él fue director de Radio Salta. Él fue el director de Radio Salta. Largos años. Claro. Bueno, es decir, años hace, porque ya estamos cada vez con algunos años más, pero como yo digo siempre, yo me siento un changuito, porque la juventud se la lleva acá, y el que nosotros tengamos nuestros pelos blancos o que tengamos cara de personas mayores no quiere decir que estamos en el banco suplente. Ojo, Sí, pero estamos jugando la tera, ¿no? Estamos jugando con la tera. La generación nuestra y está si jugando gana, la tera. Y si ganas con la tera, ¿qué pasa? Si ganas con la tera, ganás. Ese es lo que yo siento en este momento. ¿Sí? Que mi generación y yo, al menos yo asumo por mí mismo, estamos jugando la tera. Uh-huh. O sea, frente al panorama desolador que hay en la política nacional, yo digo. Claro. Bueno, Gustavo, a ver. ¿La República Argentina también en Río Colorado es así o no? La República Argentina empieza en la Quiaca y termina en el Polo Sur. En el Polo Sur, porque pasamos por la Antártida, donde tenemos nuestra masa de Marambio, seguimos y termina en el Polo Sur. Tenemos el sector antártico, claro. O sea que es un país sumamente extenso. Y solamente considerando la superficie continental, Argentina es la octava extensión territorial del planeta. Uh-huh. Y peligrosamente subpoblada, lo cual hace
que la cuestión mapuche, que es lo que vos Sí. me pedías que habláramos hoy, sea sumamente delicada, porque precisamente el territorio más despoblado es la Patagonia. Es la Patagonia. ¿Cuántos habitantes por kilómetro cuadrado tiene la Patagonia, tú Y sabes? tiene una muy baja densidad poblacional. En este momento no te puedo decir con exactitud, pero es muy baja. Ahora, No obstante, hay provincias que tienen una tasa de natalidad superior que el que resto del país. Sí. que la media anual nacional. Ahora te hago una pregunta, porque vos no nombraste, porque sí, eso estuvimos charlando anoche. ¿Los mapuches son argentinos? Mira, yo te decía, cuando vos me hiciste esta generosa invitación, que el tema era bastante complejo. Pero lo ubiquemos un poco en el tiempo. Hagamos historia y después hagamos geopolítica. ¿Dónde ¿Quiere? empieza esta cuestión en la Argentina? Con la reforma de la Constitución en 1994, que allí se introduce en el artículo 75, si mal no recuerdo el inciso 17, la cuestión de los pueblos originarios. Sí. De tal manera que toma estado político en la cuestión indígena con la reforma. Porque las provincias, que son muchas, que tienen pueblos originarios, esos pueblos originarios venían presionando para que se incluya en la Constitución una cláusula, que es la cláusula que dice que los pueblos originarios son preexistentes, que hay que reconocerles su identidad y los territorios que tradicionalmente ocupan. Eso, y este es un dato que es muy importante, y espero que los televidentes me entiendan, ese texto constitucional, un inciso del artículo 75, es prácticamente la reproducción fiel de un artículo del convenio 169 de la OIT, del cual la Argentina es parte. Sí. Ese convenio 169 se refiere al trabajo indígena. Vos me estás hablando de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no es cierto? Y vos me dices que los indígenas tienen derecho a estar trabajando en... El respaldo de los pueblos originarios, no solamente acá, sino en todos los países que ratificaron el convenio 169, están constreñidos a respetar su normativa. Y sobre todo porque la Constitución, la reforma de 1994, pone a los tratados por encima de la ley. O sea que los tratados tienen jerarquía superior a la ley. O sea, no hay ley en la Argentina referida a pueblo indígena que no tenga en cuenta los derechos que ese tratado otorga. Y ahí se viene toda la problemática. Eso te lo estoy diciendo desde el punto de vista jurídico e institucional, porque desde el punto de vista político y social, los movimientos indígenas venían trabajando hace rato. Y la izquierda, con esa habilidad que tiene para apropiarse de las consignas, sobre todo a partir del Foro de San Pablo, asume derechos humanos, pueblos indígenas y medio ambiente, como si fuese un tema que solamente ellos manejan, dominan, aclaran y arreglan. Ahora, nosotros convivimos con gente de origen que tiene algún ancestro indígena, porque tampoco vamos a equiparar un wichí de un colla de San Andrés, sí, o alguien de Baix Calchaquí. No es lo mismo. Claro.
Nunca los vas a comparar. Pero por eso ahí quiero detenerme un momento. ¿Qué es un hombre de pueblo originario? Es decir... Ese es uno de los temas. ¿Ah? ¿Vos sabés qué es? Lo dice el convenio 169. Sí. Es la autopercepción. Entonces, así como yo me puedo percibir, sí, autopercibir de otro sexo, claro. Yo me puedo autopercibir indígena. Pero no tenés que demostrar que sos, por lo menos, nieto, bisnieto de alguien originario. Hay quienes con muy buena fe lo hacen, hay otros que no lo pueden probar. Claro, no lo pueden probar. Caso Entonces, de no los es pueblo lules, originario. caso de los lules. No tienen cómo probar una que son lules y otra que son originarios. ¿Por qué no pueden probar que el Porque pueblo de los lules es originario? Porque no son lules. Y hay estudios que dicen que los lules no estuvieron acá. En todo caso, los lules pero hay eran... estudios. Sí, es que hay estudios antropológicos. Los lules eran recolectores, eran nómades, sí, y andaban de un lado para otro, y que hayan pasado por acá no quiere decir que sean de acá. Pero esa es otra historia. Si volvemos al hilo anterior, eso que te digo de la autopercepción indígena está en el convenio 169 y ha ocasionado un problema muy serio. Yo, que a este tema, como te anticipé, lo he estudiado mucho, sí, he tenido como referencia el caso boliviano. Sí. En Bolivia hay no sé cuántas nacionalidades, hay más de 100. Algunas no tienen más de 30 componentes. Entonces, ¿cuándo vos podés entrar a hacer operativa las leyes que reglamentan el ejercicio del indigenismo? ¿No es cierto? ¿Cómo lo podés hacer? Y es una autopercepción. Pero el problema está alrededor de la propiedad comunitaria, que también está previsto en el convenio 169. ¿Qué quiere decir? Que la Argentina reconoce, por haber aceptado ese tratado, que existe una preexistencia de pueblos originarios a los cuales hay que darle los territorios que tradicionalmente ocupan. Pero una cosa, y vos lo sabes muy bien, en Rivadavia, Banda Norte o Santa Victoria, otra cosa, Cachi o Tolombón. Claro, son civilizaciones. No son, no sé si son civilizaciones, son culturas. Bueno, son etnias. ¿Cómo lo vamos a llamar? Etnias. Son etnias, son Sí. etnias. Bueno, muy bien. Ahora yo te hago una pregunta. ¿El mapuche es un pueblo originario de Argentina? ¿Argentino? Todos los estudios indican que son de origen chileno y que mapuche es la lengua. Ellos, la etnia, sí, la cultura, es la araucana. ¿Los tehuelches? Los tehuelches son tehuelches. Algunos dicen que son desprendimientos de la cultura araucana, pero básicamente me parece que está confirmado que son originarios de territorio patagónico argentino y que fueron masacrados por los mapuches. Por los mapuches. Claro. Es decir, fueron exterminados. Hubo una invasión. Una guerra de conquista. Claro, una guerra de conquista en que los mapuches los exterminaron. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Por qué se llama Patagonia? ¿Por qué? Porque ¿qué vio este hombre? Eran hombres de pies grandes. Los mapuches no son de pies grandes, ¿no es cierto? Sí, pero yo creo que no pasa por ahí, Carlos, porque evidentemente hay una tremenda obnubilación ideológica entre esos grupos que se autoproclaman mapuches. Ellos dicen, no, yo soy mapuche, mi ascendencia hasta no sé qué generación es mapuche. Bueno, ponele que así sea. Ahora, otra cosa es que ellos estén reclamando la secesión. Ahora,
vos como ex desarrollista, Sí. que algo te queda de la, Algo me queda. de la, de la, de la visión del integral, concepto y de visión. la visión integral del desarrollismo, vos sabés perfectamente que un país que no se desarrolla está sujeto a 10.000 peligros. Y yo hace rato que vengo sosteniendo y escribiendo y publicando que la Argentina no está dividida en dos partes, está dividida en tres partes. Porque hay una franja que es que está en mejor situación que el resto. Y a esa franja yo es la que le llamo el cuerno de oro del Mercosur. Que si vos te lo imaginás, un mapa de América del Sur arranca en Belo Horizonte, sigue por Río de Janeiro, San Pablo, Curitiba, Porto Alegre, Montevideo, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Santiago de Chile. En esa franja... ¿Y Entre Ríos no la pones ahí, en esa franja? No. ¿No? No. En esa franja, no, Entre Ríos es una provincia potente, pero en esta cosa medio didáctica que hablo yo, en esa franja está la mayor capacidad industrial, infraestructura, sanitaria, de comunicaciones, poblacional, todo está en esa franja. Para colmo, en esa franja hay 5 distritos que son Buenos Aires, ciudad, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que te sacan y ponen un expediente sin pedirte permiso a vos. Cuando éramos colegio electoral, Salta tenía más incidencia en el seno del colegio electoral, creo que llegábamos al 6 al 7% del colegio electoral, que con los votos, que no llegamos al 4%. Claro. Eso fue también consecuencia de la reforma de 1994. O sea que esos 5 distritos te deciden el país. Esa franja parte el país. El norte grande y la Patagonia. O sea que son 3 pedazos. 2 subdesarrollados y 1 medianamente desarrollado. Entonces, en ese marco, Carlos, se produce la cuestión mapuche. En una Patagonia que está semi-abandonada. Eso es lo que lo hace peligroso. Porque vos suponte que estos señores logren, porque con la forma en que está manejando el tema el gobierno nacional, capaz que le inventan algún estatus de enclave territorial y ¿tú te imaginas quién va a ser el primer país que va a reconocer el enclave? Argentina. No, Gran Bretaña. Ah, bueno. Entonces, porque son dueños de la Patagonia. Entonces estamos locos con el manejo en sí. Ojo, eso no quiere decir que la situación de nuestros hermanos indígenas sea buena y que han sido víctimas de la manipulación política, han sido víctimas del clientelismo político, han sido víctimas de una dirigencia totalmente incapaz para resolverle sus problemas. O sea que vos tenés una base de queja que es raigal, que es verdadera, es real. Pero de allí no nos pasemos a los otros. La Constitución dice, pueblos indígenas argentinos. Claro. Los califica. Entonces, a ver, yo te voy a nombrar un señor que todos lo conocen, evidentemente, no tuvieron necesidad de irse al sur, porque figuraba en un papelito que era rectangular, que digamos tendría unos 10 centímetros de ancho por unos 7 centímetros de alto, y que era un billete que en una época era un fangote. Era un fangote, 100 pesos. 100 pesos. Y que se llamaba Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca fue a recuperar las tierras de la Patagonia del asedio chileno, aprovechó la guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Aprovechó que dijeron, si los chilenos se vienen acá, en el Pacífico, le van a quitar hasta Santiago del Este, Santiago de Chile. Entonces dijo, aquí, esta es la mía. Bueno, ¿Cuál fue la intención? ¿Vos qué bueno, es que opinás había un fundamento histórico, Carlos, ahí. ¿Por qué se crea el Virreinato del Río de la Plata en 1776?
porque la penetración brasileña hacia el oriente de Sudamérica, hacia el occidente, perdón, era muy fuerte, tanto que habían llegado a la colonia del Sacramento. Claro. Entonces había que frenar a pesar eso. del Tratado de Tordesillas. Sí, Tratado de Tordesillas. La mentalidad bandeirante iba por encima del Tratado de Tordesillas. Claro. Entonces, cuando se crea el virreinato le da a la Intendencia General de Buenos Aires la atención de Buenos Aires y todos los territorios al sur, incluso las Islas Australes. De tal manera que nosotros, invocando el principio de uti possidetis de sucesión de la corona, sí, estábamos en condiciones de hacer efectiva esa posesión de hecho que se tenía. El uti possidetis era de facto, ¿sí? Porque claro, la posesión tiene que ser efectiva. Claro. Entonces, Roca tuvo la visión de decir, este es el momento de tomar la Patagonia, de ocuparla efectivamente. Y eso es lo que hizo y que lo pone en un lugar de la historia argentina importante. Forma parte de un proceso. No es que Roca sea San Martín, pero sí él fue el que decidió que definitivamente la Patagonia se integre. Y no solamente hizo eso. Cuando él accede a la presidencia de la Nación, sí, en su primera presidencia, no cuando reemplaza en su primera presidencia, y terminada la Guerra del Pacífico, hace la negociación y firma el Tratado General de Límite con Chile. El Tratado de 1881. De las altas cumbres, que se llama. Las altas cumbres que dividen aguas. Sí. Si todo tiene que ver con todo, te darás cuenta. Entonces, yo creo que la Argentina está muy firme en sus justos títulos y hoy por hoy, con Chile, tenemos, aparte de intereses comunes, en este problema común, que es estos grupos mapuche. Ahora, a mí me asombra que hasta el momento el gobierno de la provincia, de la nación o algún fiscal no haya denunciado a estos grupos de lo que la misma Constitución te está indicando, el único delito que está tipificado en la Constitución. Que tienen que ser originarios argentinos. La sedición, la actitud de estos señores claro. Es una actitud de sedición. Sí. Y la actitud de sedición te hace traidor a la patria. Entonces no hay forma que los pueblos originarios argentinos puedan decir que son otra cosa. Lo dice la Constitución sobre la base de un tratado. Ahora te hago una pregunta. La política en sí, la política argentina, exterior, bueno, la política exterior argentina siempre fue un desastre, ¿no? No siempre. Pero a comparación de la brasilera, la nuestra. No, la política, la diplomacia argentina, cuando se dejó actuar a los diplomáticos de carrera, bueno, fue muy buena. Bueno, pero ¿quién es la cabeza de la política exterior? El presidente de la Nación. ¿El presidente de la Nación? Y si el presidente de la Nación se entrevista con Putin para ofrecerle ser la puerta de entrada de Rusia. Bueno, algo está fallando. Entonces no es un problema del cuerpo diplomático. No, claro, no. Yo no le echo la culpa al cuerpo diplomático, ¿no? Pero sí le echo la culpa a los políticos que están interviniendo. Tal vez por omisión. Que se han callado. No, por supuesto, pero si nosotros nos creemos el ombligo del mundo. Además, ¿cuándo se hace público todo a nivel nacional, que empiezan, así como sucede en la Argentina, que empiezan a aparecer debajo de las baldosas los expertos indigenistas, con el tema de Santiago Maldonado? Yo escuchaba lo que decían los grandes periodistas de la prensa nacional. Yo decía, estos tipos no tienen la menor idea de lo que hablan. Están hablando. Y mucho menos jamás han tenido cerca a una persona de esas que vos las tenés acá en Salta integrada. Porque en definitiva, como decía un gran boliviano
que fue ministro de Energía en el primer gobierno de Evo, pero que le renunció enseguida. no sé, a los 6, 7, 8 meses, al año, que se llamaba Andrés Solís Rada. Que el tipo decía, mestizos somos todos. Todos, claro. Entonces vos decís, ¿qué hay atrás? Hay atrás ideología. Sí. ¿Qué está atrás de los lules? ¿Qué expresión política está atrás? Claro. Ahora, te hago una pregunta y la contestamos después del corte porque ya nos están diciendo que tenemos que ir a la parte comercial. ¿Tanto miedo inspira o inspiran algunos políticos que los fiscales y jueces, es decir, que todo un poder que tendría que ser independiente como el judicial, porque somos una res pública, ¿no es cierto? ¿Tanto miedo le inspira una persona o dos o tres o un grupo que tiene y entonces no se animan a intervenir? Me la contestás luego de el corte comercial. Bueno, proseguimos nuestro programa. Para mí, interesantísimo, sobre todo cuando hay personas como el doctor Barbarán, profesor emérito de la Universidad Católica de Salta, y un hombre que sabe tanto y que lo ha demostrado y que nos está desburrando un poquitito sobre cómo son las cosas y que nos tiene que contestar ahora la pregunta que yo le hice, que tiene un poquito metido ahí de política, ¿visto? Pero bueno, sí, pero esta tiene más. ¿Y qué me contestas a eso? ¿Hay temor? Son gente que son nombradas y le dicen, vos vas a ser pis de color verde. ¿Cómo es la cuestión que no quiere intervenir un fiscal de oficio, que no quiere intervenir nadie así como para solucionar este problema? El instituto, porque esta es otra cosa que hay que saber, que no lo dije en el bloque anterior. Para colmo, la reforma de la Constitución del 94 hace que la creación de comunidades originarias sean facultades concurrentes entre provincia y nación. Esa es la bronca que tiene la provincia con la cuestión de los lules, porque a los lules los sacaron de la galera en el INAI, y el INAI, desde que están los Kirchner, está manejado por la Cámpora. Claro. Y según información que tengo, que yo tampoco me voy a calentar mucho en averiguar, es que uno de los dirigentes estos que están haciendo tanto cuestionamiento en Cachi, está empleado en el INAI. ¿Son buenos sueldos también? Y seguro, no, el INAI tenía una linda caja. Linda caja, claro. Entonces vos tenés, todo esto que estoy diciendo, Carlos, quede constancia de que lo tengo escrito y publicado. No puede existir el INAI, tiene que existir un Instituto Federal de Asuntos Indígenas. Claro. Porque a mí no me pueden poner un porteño que no sabe un pomo, que no ha visto un cobrizo en su vida y que si lo ve se hace un lado. Porque el cabecita negra que han detestado siempre. Entonces, claro, por Dios. Pero bueno, a ver, hagamos otra... No, pero para no huir a tu pregunta, como atrás de esto vos tenés tipo como Vaca Narvaja, entonces, ¿qué querés? Claro. Hay un sector que se arruga todo eso y tienen terror de que el grupito de Jones Walla vaya a plantarse frente a, o se encadene frente al Congreso, a la Casa Rosada, que no lo van a hacer nunca, ¿no? Que no lo van a hacer nunca. No lo van a hacer nunca porque no se lo va a permitir la... No, porque... Claro. Pues no les interesa. No se lo va a permitir ellos no quieren abandonar el territorio. Claro. Pero te hago otra pregunta. Pasemos a la historia, ¿querés? ¿A vos te gusta la historia? Por supuesto, es la maestra de la vida. Historia magistra vitae est.
Esa frase de Cicerón, que yo tanto la nombro, mira, si vos también lo debes haber visto, historia maestra. El sujeto son dos palabras, historia maestra, vite, es decir, genitivo, ahí puso el predicado, ¿no? De la vida, y le mandó la cópula al último. La mandó como para reforzar, es decir, la historia maestra de la vida es. Porque él podría haber hecho historia maestra es de la vida. Y perdía fuerza la frase. Es una opinión mía, ¿no? Pero bueno, hablando de historia. El general Belgrano a un día le dan una orden de que vaya para el norte, para primero hacer el éxodo jujeño, y que comience a retroceder hasta Córdoba, en donde debe plantarse allí y darle batalla al enemigo español, ¿no es cierto? Belgrano, para mí un hombre, un capo, ¿no? Primero en el podio. Sí. Y va, hace el éxodo, bueno, déjame que meto un poquito ahí. Cuando viene y estaba en el río Paraná, crea, es decir, crea un pabellón que es el argentino, ¿no es cierto? Y el triunvirato no quería saber nada con eso, entonces hermano en chasqui. Pero como él tenía que ir a marcha forzada, sigue derecho y pasa el río Pasaje y llega allá, a Jujuy, y dice, señores, tierra arrasada. Tal es así que yo creo que los muchachos de la... Debe haber aprendido Napoleón y todo eso, que le dejaban tierra arrasada para que no tenga que comer. Y los jujeños cumplieron con eso. Bajaron y los tucumanos dijeron, no hermano, de acá no nos movemos ni un paso más. Y se quedó. Y enfrentaron, y volvió a pasar por el río Pasaje. Y se enfrentaron a los españoles con blasones que tenían. ¿Por qué? Porque él ya había recibido la orden en Jujuy, cuando hizo bendecir nuestro pabellón nacional con el canónigo Gorriti, de que no podía enarbolarlo porque las Provincias Unidas del Río de la Plata no lo aceptaban, ¿no es cierto? Entonces, él lo guarda como obediente que era Belgrano. Vence a Pío Tristán en Tucumán, vuelve para atrás persiguiéndolo, y cuando estaba cruzando el río Pasaje, recibe un chasqui que le dice, señores, la asamblea del año 13 se ha declarado soberana, tenemos escarapela, tenemos moneda, la libertad de vientres, ¿no es cierto? Y dice él, este es el momento más feliz de nuestra incipiente revolución. Y hace, poniendo el asta bandera, hace jurar fidelidad a la asamblea del año 13 a todos los soldados y jurar también a la bandera. Y cuando va a la batalla de Salta, enarbola la bandera argentina ya para enfrentar a los Tristán. Le gana, y como gran hombre que era Belgrano, y Tristán le va a ofrecer sable y dice, no, mira, yo lo que quiero es que vos... Además eran parientes. Eran parientes y habían estudiado juntos en Chuquisaca, creo, ¿no? En Salamanca. ¿En Salamanca? Ah, en Salamanca. Y bueno, entonces cumplen esta... Y siempre Salta estuvo dando toda su gente. Bueno, pero ¿cuál es la relación? Yo la relación mía es esta. No, sé cuál es tu intencionalidad. ¿Cuál es la relación de eso con el hoy? Y ¿Qué hubiera pasado? A ver, fuera de contame. cámara, yo te decía que veía con mucha expectativa y mucho interés este reflotamiento de la región del Norte Grande. Sí. ¿Cuál es la característica que tiene la región del Norte Grande? Que las provincias fundantes son del Norte Grande. Norte Grande, claro. Somos nosotros. Claro. Somos nosotros. Los jujeños, los tucumanos, los santiagueños, los catamarqueños, los tarijeños. Los tarijeños. Esto es
rescatar una historia que el etnocentrismo portuario liquidó, porque todo esto que vos te referías, la retirada, la orden de la retirada del ejército de Belgrano, el no tener una bandera nacional porque no estaba definida la independencia, en primer lugar hay que asumir que era una guerra civil. Y acá, en nuestra región, antes de que Güemes se haga cargo del Ejército del Norte, vos sabés perfectamente que en el bando realista habían originarios, mulatos, sí, criollos, españoles, y del bando patriota también lo mismo. Había, sí. Que era una guerra civil. Sí. Si uno no tiene clara esa idea, que fue una guerra civil y que triunfó el partido independentista, esto es lo que valora la provincia del Norte Grande. Entonces, esto es lo que justifica lo que están haciendo los gobernadores. Es histórico. ¿Por qué? Y acá viene mi concepción geopolítica basada en la visión de la Argentina peninsular del general Guglielmelli. Es decir, la Argentina es bicontinental y es oceánica. Sí. Y Guglielmelli anuncia, pero no profundiza, el papel del Norte Grande. Él dice que tiene que ser la región que vertebre a la Argentina con América del Sur. Con América del Sur. Ese es nuestro destino histórico, Carlos, porque eso fue Salta históricamente. Y hasta con el comercio de las mulas. Pero por supuesto, este es lo que en geopolítica se llama un área de soldadura. ¿Con quién nos identificamos nosotros? Yo los aprecio mucho a los uruguayos, pero mi cultura es andina, no es rioplatense. Claro, es andina, es con Entonces, Bolivia. Con Bolivia, es el viejo virreinato de La Plata. Lo que era el viejo virreinato de Bueno, La Plata. esto es lo que desde Buenos Aires conspiraron permanentemente en la guerra de la independencia. Por eso a Güemes lo tenían como un personaje, como un caudillito más ahí metido, claro. Es decir, no entendían qué significaba en la guerra de la independencia frenar a los realistas acá, que el ejército realista bajaba y tomaba Buenos Aires. Claro. Y se acababa la revolución. Claro, y se acababa, claro, se acababa. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos la obligación, doctor Colmenares, de rescatar esta historia mal contada? Yo he leído el libro de Hernán Brienza que se llama El éxodo jujeño. Sí. Y Brienza lo dice con todas las letras, esto que estamos señalando acá. Estas provincias que fueron las fundadoras, las que se jugaron la vida por la independencia, tenían como principal enemigo las clases mercantiles del puerto de Buenos Aires. ¿Pero por qué? Ya también estaban metidos los muchachos, los piratas famosos de toda la vida, y eran los que estaban mandando, a pesar de decir que nosotros éramos de España, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que ese esquema de país, el que triunfó ahora, no solamente triunfó, sino que se agravó, porque al fin y al cabo, la famosa AMBA es una provincia de facto. Vos podés ser gobernador de Buenos Aires ahora y mañana podés ser el senador por la ciudad autónoma y viceversa. Vidal de gobernadora pasa a legisladora, lo mismo. Legisladora nacional por la ciudad de Buenos Aires. Kicillof pasó. Entonces, es una provincia de facto y es donde se cocina todo. Y los gobernadores del Norte Grande están empezando tímidamente a pasar facturitas. Yo todavía no tengo la información más exacta y completa de lo que pasó ahora en la última sesión del plenario de gobernador en Corrientes. Hay que seguir muy de cerca. Donde no asistió el presidente Alberto Fernández, pero creo que no era muy importante que asistiera. No, él asistió a varias, pero a la última no. Que vaya o no vaya, a mí me da lo mismo. Porque este presidente fue el que creó el Consejo Económico y Social Nacional. ¿Y en qué ha quedado eso? En nada. En nada. Es decir, toda la visión de Alberto Fernández es etnocéntrica portuaria. Y cuando yo te dije hace rato que me parecía que el panorama nacional era desolador, fíjate vos los candidatos.
¿Alguna vez recorrieron las provincias? ¿Te acuerdas vos de la Peña Güemes, la Peña Martín Güemes? La Peña Martín Güemes. ¿Te acuerdas quién fue el primer invitado que tuvo la Peña? Era un dirigente político radical que recorría con una modestia franciscana, porque lo tenían que llevar en auto, alojar en casa de corregional. Se llamó Raúl Ricardo Alfonsín. Que nosotros lo ponemos en nuestra presentación. No, pero ese era un tipo que recorría el país, que sabía. Que sabía que era el país. A vos decime, Milei, el otro, el pelado. El pelado de Larreta. Hasta el propio Rodríguez Larreta. Que o si quiere la Burr, que ha venido tantas veces aquí a Salta, pero siempre se aloja en los hoteles. Pero no voy por el alojamiento, voy por su conocimiento. Pero no están en contacto con el pueblo. Bueno, esa percepción, no la tiene nadie. No la tiene, mejor dicho, la tienen muy pocos dirigentes, pero yo no veo ninguno. ¿Y por qué? Porque se concentran en el AMBA, ahí están los votos, ¿qué importa el resto? Claro. ¿Qué importa si la Mata tiene el 10% de los votantes argentinos a lo que tenga Salta? ¿Sabes cuál es el tema que yo estoy analizando en este momento desde el punto de vista de la política internacional? Sí. La cuestión demográfica. Desde el momento en que Naciones Unidas sacó el informe de que somos 8.000 millones de personas en el mundo, y han empezado a saltar todos los del colectivo control de natalidad, han empezado a saltar, ¡ay, qué vamos a hacer! Nos vamos a comer uno a otro. Pero no dicen que desde hace 10 años viene decreciendo. Claro. En Europa, sobre todo, son países viejos, ¿no? Y en 3 enormes países, Rusia y China. La India sigue creciendo. Y Japón, no digo por su tamaño, sino por la cantidad de habitantes y su economía, es ya una preocupación de Estado en la disminución de la natalidad. Porque, como vos sabés, la tasa de recambio generacional es de 2,1. 2,1, ¿eh? Claro, con 2 hace 1. Ajá. Si vos bajás de eso, claro, va para atrás. Va para atrás. ¿Qué quiere decir? Que dentro de 10, 15 años tu población envejeció. Y estos problemas que vos mencionabas en Europa se están dando en la cuestión social de la atención a los viejos. Porque los viejos consumimos mucho remedio. Claro. Nos volvemos muy talleristas después de una determinada edad. Sí. Ya tenemos que hacer chapa y motor, tenemos que hacer todo. Entonces, este problema está ardiendo en China. No obstante, que habían tirado abajo la política del hijo único. Ajá. ¿Y sabes cómo están pensando los japoneses en resolver este problema? Con la robótica. Con la robótica, claro, es lo que te decía. En la robótica, los robots hacen todo, te limpian, es decir... Sí, pero va a llegar un momento en que... Claro, que los robots van a ser más que los humanos, ¿y qué vamos a hacer? La guerra de la galaxia. La guerra de la galaxia. Todo eso que vemos en las películas ahora va a ser realidad. No, pues es un tema muy serio. Verdad, y ni te digo que la región del Norte Grande en conjunto es un poco más de 10 millones de habitantes. 10 provincias hacen 10 millones de habitantes, claro. ¿Cómo hacer para equilibrar los 2 tercios que tienen las 5 provincias que yo mencioné? Que tienen allá las otras. Salta debiera tener una política demográfica que, entre otras cosas, facilite que la gente se quede en su lugar de nacimiento, para lo cual tenés que darle vivienda, trabajo, sanidad, seguridad, escuela, etc. A ver, esto no tiene nada que ver con el derecho internacional, pero sí tiene que ver con política. ¿Y vos crees de que Salta puede tener capacidad para ir a Buenos Aires y exigir con su historia, con su actualidad de todo lo que tiene? Y Carlos, con lo que está haciendo, depende de la dirigencia. Allá. ¿Qué? Eso depende de la dirigencia. ¿Vos crees que la dirigencia tiene esa capacidad? Yo creo que en Salta hay mucha gente que está preparada para eso. Ajá. Que está preparada para ir a golpear la puerta que corresponden, a pedir lo que corresponda. Ahora, esto no quiere decir que sean muchos, tal vez sean demasiado pocos, pero si hay algo que yo me ocuparía
es en hacer una política demográfica, porque cuando vos superás, Salta es una provincia que por su tamaño, Salta es la quinta extensión territorial de la Argentina continental, es la quinta o sexta, por ahí, quinta o sexta cuando más. En materia de población, tal parece que este último censo nos dice que hemos superado por 80.000 habitantes a Entre Ríos. ¿A Entre Ríos? O sea que estamos en la séptima posición y arriba nuestro está Tucumán. Ajá. Entonces, si vos tuvieras una provincia con 2 millones y medio de habitantes, apuntando para tener 3 millones de habitantes, va a ver cómo cambia todo. Cambia todo. ¿Y por qué no cambian la composición de la Cámara de Diputados y de Senadores? Y seguimos nosotros, 7 diputados. Jujuy, 7 diputados. ¿Qué esperan para comenzar? Esa era de ahí la ANUCE, ¿no es cierto? No, la ANUCE fue el que puso esa proporción de diputados. No, eso dice la Constitución, ¿sí? La Constitución de Salta. Ajá. Vos tenés tanto, pero la ley de representación política es la que tiene que definir estas cosas. Claro. Pero en primer lugar yo prefiero mantener la representación como está, pero dame más habitantes. Dame más habitantes. Claro, claro. Es demasiado extenso y tiene tantas cosas distintas la provincia. Salta limita con Chile, Bolivia, Paraguay. Y eso, digamos, fronteras externas. Y fronteras internas con 6, ¿no es cierto? Catamarca, Tucumán, Santiago. Somos la más importante. En términos geopolíticos se habla de ecúmenes y de núcleos geohistóricos. Ecúmenes es donde vos tenés concentrada gente. Sí. Y el núcleo geohistórico es el núcleo que controla las ecúmenes. Sí. Por ejemplo, acá en el Valle del Lerma vos tenés varias ecúmenes que hacen una sola. Una sola, claro. Pero esa una, que es la ciudad de Salta, es el núcleo geohistórico. Bueno, mis queridos amigos, televidentes, escuchas, creo que ha sido una conversación muy productiva. Muy variada. Muy variada y sobre todo muy educativa la que hemos tenido con el doctor Barbarán y que nos ha servido para mucho. Espero que nuevamente lo podamos tener antes de las elecciones vamos a tenerlo también para que hable un poquito de política, porque este hombre sabe mucho política, les aviso. Ha llegado a ser presidente del partido del Movimiento de Integración y Desarrollo. Yo fui muchos años presidente de la Convención Nacional. Cuando Carlos Zafore era el presidente del partido. Presidente del partido, claro. Así que, bueno, si Dios quiere, nos encontraremos el jueves que viene a esta misma hora con un nuevo invitado y queremos agradecerle. Es decir, muchas gracias, Gustavo, por haber estado acá. Muchas gracias por haber honrado venido. Soy yo por la invitación. Y espero que te hayas sentido muy cómodo en nuestro programa. Totalmente. Muy buenas tardes y hasta el jueves que viene, si Dios quiere.